Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos. Soy muy contento de estar de vuelta con ustedes. Me siento en la obligación de hacer una aclaración. Sí estuve con ustedes en la congregación de Buenavista, en la campaña. No estuve yo con ustedes en Vizcaya. Ese es un impostor. Ese no fui yo. Cualquier reclamo, cualquier cosa negativa, diríjase con el hermano Eli Fuentes de Saltillo, Coahuila. Si usted tiene algún asunto pendiente, no soy yo, ¿ok? Si les pidieron dinero prestado en Vizcaya, no fui yo, ¿ok? Antes me sentía en la necesidad de aclararlo porque dicen que nos parecemos, y bueno, eso a mí me ofendía un poco, ¿verdad? Pero bueno, ya me resigné. Pero ahora tengo que hacer la aclaración por si predicó otra cosa, bueno, eso no fui yo. Ya si nos parecemos o no, pues ya lo de menos. No se crean, hermanos. Hermano Eli Fuentes, y yo estoy seguro que habrá hecho un excelente trabajo. Es un hermano esforzado, él y su esposa allá en Saltillo. Y bueno, pues estoy nuevamente con ustedes, muy contento de verdad. Esta ciudad nos ha recibido siempre con los brazos abiertos y nos sentimos muy a gusto, con agua, sin agua y con lo que sea, hermanos. No pasa nada. Agradezco también a todos los hermanos que han hecho el esfuerzo de venir a pesar de las dificultades, tal vez desde su casa o ya llegando por estos lugares. Agradecemos también el esfuerzo y me da gusto verlos, que tengamos este momento juntos y podamos aprender de la palabra de Dios. El tema de esta conferencia, de esta campaña es el que venciere, basado en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. El que venciere es una frase alentadora, dependiendo cómo nosotros lo vamos comprendiendo, lo vayamos escuchando. Es una frase alentadora que aparece en cada carta de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y cada una de las iglesias y cada una de las cartas representa a todas las iglesias del mundo. Representa las iglesias de Matamoros, representa las iglesias de Monterrey, representa a todas las iglesias que estuvieron, que están hoy y que estarán en el futuro. Todas nosotras debemos vernos identificadas de alguna u otra forma, en una, en dos, o probablemente en todas, en diferentes etapas de la vida congregacional. Y estas cartas, hermanos, están precedidas, tiene un prólogo, una introducción en el capítulo 1 que no se puede ignorar. Para poder comprender las frases de Jesús en las cartas de Apocalipsis 2 y 3, necesitamos también hacer referencia a la introducción que Jesús mismo hace, que Juan el apóstol también hace en el capítulo 1. ¿Por qué? Bueno, porque la carta en sí, la carta completa de Apocalipsis, creo que estuvieron también estudiando la carta de Apocalipsis en las campañas pasadas, tiene el mensaje, su tema central es la victoria. No es uno de los temas, sino es el tema. El tema es la victoria de Cristo, la victoria del cristiano, la victoria tuya y la mía. Y eso necesitamos recordarlo de vez en cuando, o de vez en siempre, porque nos atacan diferentes situaciones en las que nos sentimos derrotados y a veces tiramos la toalla como cristianos. Muchos hermanos nuestros se han retirado de la iglesia porque han olvidado que la victoria es de Cristo. Han olvidado que la victoria ya es nuestra. Se presenta aquí, hermanos, y quiero que veamos, por favor, toléreme esta lectura un poquito larga, pero va a ser muy necesaria para el resto de las lecciones. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 en adelante. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, y a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino
y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido del pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Una introducción bastante fuerte para lo que viene de la carta, el resto de la carta, el resto del evangelio y las cartas que recibirían las 7 iglesias. Se presenta a Jesús mismo como victorioso, inmortal, soberano, santo, todopoderoso. Y ante todo esto, ante toda esta presentación, cuando las iglesias iban recibiendo su carta, esta carta, ¿qué se podía hacer? Si nosotros en Matamoros recibiéramos una carta con esta introducción, ¿qué teníamos que hacer, hermanos? Sin haber leído otra cosa, teníamos simplemente que confiar en Jesús. Ante todo esto, ¿qué duda tiene? ¿Qué duda tenían las iglesias para hacer lo que tenían que hacer? Cumplir con su responsabilidad. Y Jesucristo envía el mensaje de que Él lo sabe todo, de que Él sabe perfectamente y conoce lo que hace cada iglesia, sus miembros, su sistema, sus obras, sus deficiencias. Y advierte, exhorta y termina animando a las iglesias en las siguientes cartas, cartas pequeñas, pero a todas las cartas, a todas las iglesias les dice: el que venciere, o al que venciere, le daré. Termina con esta frase recordándoles que Él ya venció y tiene todo en sus manos. Se presenta como Él las tiene en su mano. Se presenta como el que tiene la espada en su boca, el juicio. Se presenta como el que tiene los ojos como de fuego. Nada puede escaparse ante su presencia. Así que hoy, hermanos, veremos la primera parte de esta serie de predicaciones, esta campaña, el que venciere. ¿Qué tienen que vencer las iglesias de estas 7 cartas? ¿Qué es lo que tiene que vencer las iglesias aquí representadas? La iglesia de la Francisco y Madero, de la Buenavista, de Vizcaya, de Quinta Campestre, de Adelaida, de Canadá, ¿verdad? Ya me perdí casi todas, bueno, me faltaron algunas. Pero cuando regrese, ya ahora sí ya me las voy a saber. Cada vez que vengo me aprendo una nueva, ¿no? Pero todas aquí, hermanos, representadas, las iglesias de Monterrey, la iglesia de Cadereyta, ¿qué es lo que tenemos que vencer? Necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Necesitamos reconocer que nuestra congregación, que la iglesia donde yo estoy viviendo, sirviendo, trabajando o me presento, tiene cosas buenas, pero también tiene cosas que vencer. Decimos hoy, en estos últimos tiempos, hay áreas de oportunidad. Tenemos muchas áreas de oportunidad. Y no solamente es el trabajo físico. Empieza con la congregación de Éfeso.
La congregación de Éfeso, una iglesia más o menos. ¿Cómo le cae ese título, hermano? ¿Cómo le cae ese título que a todas las iglesias de México nos mandaran las cartas y la primera congregación que aparece es la iglesia de Matamoros? Una iglesia más o menos. ¿Le gusta, hermano? Pues no sé si no les gustó o no me están entendiendo, hermano. Si yo fuera de Matamoros, no me gustaría estar incluido en la iglesia de Matamoros y que todas las demás iglesias de México leyeran que nosotros somos una iglesia más o menos. Lo que tenía que vencer la congregación o la iglesia que estaba en Éfeso era la indiferencia. Y el mensaje comienza con el capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, así como se presentó en el capítulo 1, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué dice? Yo te conozco, te tengo aquí, y nota el versículo 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y diría usted, entonces, ¿qué le falta a la iglesia de Éfeso? Ya quisiéramos muchos de nosotros ser una iglesia reconocida por obras, por trabajo, por sufrimiento, por sacrificio. ¿Qué le falta entonces a Éfeso? Bueno, vamos a ver lo que sí tiene. Porque si decimos que es una iglesia más o menos es porque tiene algo de más y también algo de menos. ¿Qué es lo que sí tiene? Bueno, la iglesia tiene obras. La iglesia que se estableció con el viaje de Pablo en Éfeso dejó a Timoteo. Posteriormente, después de estas cartas, se cree que Juan salió de la isla de Patmos y tuvo su residencia en Éfeso. Tuvo grandes predicadores, grandes evangelistas. Las obras que tenía, o lo que tenía Éfeso, era obras, es decir, hechos de benevolencia, evangelismo. Era un buen ejemplo, una vida de buenas acciones. A lo que estamos llamados usted y yo, como dice Efesios 2, versículo 10. Estamos hechos para buenas obras en Cristo Jesús. Por supuesto, digamos que podríamos hacer un check a obras en la iglesia de Éfeso. Arduo trabajo. ¿Qué entendemos por trabajo? ¿Qué entendemos por arduo trabajo? Dura labor. Algo que damos hasta el cansancio y más allá del cansancio. Esta era una iglesia realmente esforzada. Y como dice Apocalipsis 14, versículo 13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansarán de sus trabajos, del esfuerzo, de la molestia que les causó a la vida, al cuerpo, por la causa de Cristo. Pero sus obras con ellos siguen. Una iglesia que tenía arduo trabajo, paciencia, perseverancia, aguante. Era, por supuesto, todas las iglesias que vamos a estar observando, debe ser de su conocimiento que eran ciudades gobernadas por los romanos y ciudades de gran idolatría. Y ser cristianos en esa época, en esa ciudad, era bastante complicado. Y para ellos, para la iglesia de Éfeso, aguantaba, perseveraba y tenía paciencia. Y dice también, conoces la doctrina, no soportas a los malos, a los pecadores. Probablemente era una iglesia que aplicaba la disciplina, no como algunas otras. Y dice, has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Conocían qué? La escritura. Pues, ¿qué le falta? ¿Qué le falta a Éfeso? Por eso es lo que tiene, lo que hace. Pero tiene el menos. ¿Qué es lo que no tiene? Le dice el versículo 4 al 5 el Señor Jesús, todavía hablando con esta iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Acuérdate que Él tiene las iglesias en su mano
los candeleros y las estrellas. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es lo que no hace? ¿Qué es lo que la hace una iglesia más o menos? Una iglesia esforzada, una iglesia trabajadora. Si usted y yo fuéramos parte de la iglesia en Éfeso, sin duda todas las familias estuviéramos involucradas en algún ministerio. Pero el Señor le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y a veces nos confundimos como congregación, nos confundimos como iglesia. Creemos que mucho trabajo es sinónimo de que es una iglesia que está bien. Dice, Señor, has dejado tu primer amor. Este es un acto intencional, no fue accidental. Yo creo que pusieron el trabajo, las obras, como en lugar de la pasión con la que tenían que hacer las cosas. Estamos hablando de una iglesia que se le está escribiendo en el año 90, 95. Que hace unos 35, 40 años aproximadamente atrás, había sido alabada por su amor. Dice Efesios capítulo 1, versículo 15 y 16. Había sido alabada por su entrega, por su fervor. Efesios 1, versículo 15 y 16 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No fue así todo el tiempo. Al principio había fervor. Al principio había amor. Estamos hablando de una iglesia de hace 35 años. ¿Cuántos años tiene o quién tiene 35 años? Las congregaciones aquí representadas. ¿Quién tiene 35 o 40 años aproximadamente? Esta congregación tiene unos 35 años, 30 años. Y ustedes no saben, menos yo, hermanos. Nadie dice nada, ni así, ni así. Estaba platicando con la hermana. A ver, se me olvidó el nombre de la hermana. Unos 30 y algo, ¿verdad? La congregación de Cadereyta tiene 40 años, hermano. Y estamos en la misma condición, nosotros, ustedes, en la condición de Éfeso. ¿Cuál condición? Somos la segunda generación. Nosotros no somos los que empezamos. Fueron nuestros padres. Luego venimos nosotros. Yo soy la segunda generación. Y traigo conmigo a la tercera, que son mis hijos. A esta edad de la iglesia, a esta etapa de la iglesia, había hermanos de nuestras edades que habían visto la gloria primera de la iglesia de Éfeso. Ese fervor, esa entrega, ese amor. Y es reconocido en la carta a los Efesios. Pero le dice el Señor, ya lo dejaste. Tengo contra ti que sí tienes trabajo, sabes cómo funciona la doctrina, la defiendes, no soportas a los pecadores, pero te falta pasión. Eres algo indiferente, estamos en modo robot, activamos el modo automático y la iglesia funciona. Y cuando preguntamos por la iglesia en cierta ciudad, en cierta localidad, y decimos, bien, ahí va. Y decimos que bien, que ahí va, porque nos reunimos los miércoles, porque nos reunimos los domingos y tenemos una campaña en el año. Bien, ahí va. Hermanos, estamos en modo automático. Necesitamos fervor, necesitamos pasión. Esto es lo que no estaba haciendo la iglesia de Éfeso. Cristianos de segunda generación que habían aprendido el mecanismo de cómo funciona la iglesia. Y ellos aprendieron el mecanismo, pero no se puede heredar la pasión, se puede enseñar. Hay que enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios. Hay que enseñarles a nuestros hijos a amar la palabra. No nada más comprenderla, estudiarla y saberla de memoria. Amar la palabra. Como lo decía David. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es ella mi meditación de día y de noche. Era un deleite para él. Era pasión, no solamente era saber, no solamente era estar. Ya quisiera yo, decía David, estar aunque sea en los atrios, pero estaba lejos, estaba siendo perseguido y extrañaba.
Necesitamos recordar, hermanos, este fervor del inicio, cuando éramos recién convertidos, recién bautizados, y nos queríamos comer el mundo. Queríamos hablarles a todos. A la semana las hermanas querían dar clase a los niños. A la semana los muchachos querían dar una predicación. Se necesita pasión. Esto es lo que no hacía. Lo que podía hacer la diferencia, dice el versículo 6. Pero tienes esto. Tengo que reconocerte esto, porque Dios lo sabe todo, hermanos. Dios no es injusto. Dice, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Se cree, no hay ciencia cierta, pero se cree que Nicolás es este Nicolás que vemos en Hechos capítulo 6, uno de los 7 diáconos, los diáconos escogidos y por la iglesia y por la autoridad de los apóstoles. Nicolás es uno de ellos, compañero de Esteban. Y que eventualmente Nicolás salió de Jerusalén y viajó hasta esta región, o hasta estas regiones de Asia, compartiendo su filosofía de la vida cristiana. Parte de esto consistía en ser libertinos con los pecados sexuales especialmente. Para ellos no había manera de contaminar el cuerpo, el alma, perdón, con la fornicación. Pero dice Jesús, tú aborreces a los nicolaitas, yo también los aborrezco. Aborrezco esa doctrina, esa forma de vida cristiana. No eran cristianos. Tienes esto a tu favor. Hay celo. Sí, había celo, pero había que avivarlo. Había fuego, las brasas estaban prendidas, pero se tenía que... ¿Qué, hermano? ¿Qué? No, ustedes no hacen carne asada, nada más en Monterrey, hermano. Soplarle, avivarlo, que regresara la pasión, el amor, el fervor y todo eso que caracteriza a las iglesias nacientes, a muchas de las iglesias nacientes. No importa, me decía la hermana, empezamos en un arbolito. ¿Y qué? Ellos ya se visualizaban compartiendo el evangelio con todo el mundo, con todos a su alrededor. Y así iniciaron la mayoría de las iglesias de Cristo en México. La iglesia donde yo crecí y me bauticé en Sierra Ventana, así nació, hermanos. En la casa de unos hermanos, en un tejabán, el hermano David visualizó un terreno ahí enfrente y dijo, algún día será de nosotros. Después tenían el terreno, pero no tenían construcción. Abajo de un arbolito. Y ahí estaban, ¿verdad? Los de la primera generación. Y cuando llegamos nosotros, ya vimos todo construido. Pero ahora es nuestra responsabilidad que ese fervor no se apague porque ya tenemos un sistema. Cuidado, hermanos, porque esto es algo que necesitamos vencer. Si realmente queremos el cielo, si realmente queremos la promesa que está en el versículo 7, el versículo 6 y 7. 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ese árbol de la vida que también se menciona en Génesis. Prácticamente el Señor está diciendo, el que venza esta indiferencia, si tú, Éfeso, vences esta indiferencia, ya no eres más o menos, sino eres completo. Ya no eres funcional, sino eficiente. Te voy a dar a comer el árbol de la vida, haciendo referencia a la vida eterna y permanencia eterna con Jesús. Eso es lo que yo daré, dice el Señor Jesús, al que venciere la indiferencia. Y esto se puede aplicar a nivel individual, nivel familiar y nivel congregacional. No podemos conformarnos como congregaciones, somos los responsables unos de los otros. Ayudarnos a que todos nosotros lleguemos al cielo. Y hermanos, quisiera extenderme un poquito más, pero me veo la necesidad de ver la siguiente carta, que es la carta a Esmirna.
Si Éfeso era una iglesia más o menos, ¿cómo era la iglesia de Esmirna? Una iglesia que siempre se sentía al filo de la muerte. Una iglesia miedosa. Ahora, creo que el miedo es un sentimiento natural. Es un sentimiento que viene, activamos cuando nos sentimos en cierto peligro. Pero la iglesia de Cristo debe vencer el miedo a morir. Este es nuestro punto número 2, hermanos. El que venciere el miedo a morir. Hay iglesias con un sistema y lo que les falta es pasión. Y hay iglesias, hermanos, que tal vez no tengan un edificio, que tal vez no tengan muchos miembros, y que tal vez no tengan muchos ministerios, pero han aguantado tanto. Este es el caso de Esmirna. Mire lo que dice acerca de Esmirna. Versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Igual haciendo referencia al capítulo 1. Jesús todopoderoso y resucitado. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué tenía Esmirna? Pues muchas obras. Sí tenía trabajo, tenía esfuerzos. No hay datos sobre cuándo se estableció la iglesia en Esmirna, pero siendo de la región de Asia Menor y muy cercano a la ciudad de Éfeso, algunos cuantos kilómetros, es probable que los que eran cristianos en Éfeso también llevaron el evangelio a Esmirna, o el mismo apóstol Pablo en sus viajes. No hay muchos datos sobre ellos, pero sabemos que era una iglesia esforzada. El trabajo, hermanos, nunca se acaba. Lo que le dice Jesús a Esmirna, el trabajo nunca se acaba, resiste hasta la muerte. Fíjense, ellos tenían miedo a morir y Jesús le dice, pues te vas a morir. Jesús no le dice, no te va a pasar nada, ¿eh? Jesús le dice, sí te vas a morir. El punto es que aguantes hasta que te mueras, o que aguantes al punto de dar la vida por mi causa. Había mucha tribulación, hermanos. Cristo le estaba escribiendo a una iglesia que estaba padeciendo, una iglesia que tenía necesidad de saber que Cristo era el primero y el último, el que estaba muerto, pero que ahora vive. Cada iglesia tiene una necesidad que vencer. La de Esmirna era que se les recordara que lo que ellos estaban haciendo como vida, como cristianos, valía la pena ofrecer toda esta vida hasta el último aliento. ¿Por qué necesitaban saber esto? Porque no importa que llegues a la muerte, yo ya estoy vivo. Yo vencí la muerte. Esmirna, hermanos, también por su asociación con Roma y todo este gobierno romano, era la ciudad más peligrosa para ser cristianos. Todas las que estamos viendo, incluso otras que no vamos a alcanzar a ver, eran peligrosas para ser cristianos. Matamoros es peligroso para ser cristianos. Matamoros es peligroso para ser, simplemente. Monterrey también, no se ofendan, pero me toca decir de Matamoros. Y Esmirna era, si todas eran peligrosas, Esmirna era la ciudad más peligrosa para ser cristiano. Ellos sufrían mucho por ser cristianos. Imagínenselos tal vez a puerta cerrada, en alguna casa, o en el campo de noche, no sé. Pero en cualquier momento, no solamente reunidos, sino también en su vida personal, era peligroso ser cristiano. Y le dice el Señor acerca de la tribulación, que la tribulación no se acaba. No le dice en ningún momento, esto se va a acabar, tranquilo, faltan 2 meses, falta 1 año, no, esto no se va a acabar. Resiste hasta la muerte.
además de ser perseguidos por ser cristianos, era una iglesia pobre, hermanos. Van a decir, ay, nos identificamos con Esmirna. No, no, hermanos, no. Pobre de verdad. Pobre de verdad. Y a lo mejor no es la condición de nuestras iglesias aquí en Matamoros, en Monterrey, pero hay otras iglesias fuera de nuestras ciudades, en las rancherías, en las montañas, que además de que es peligroso ser cristiano allí, además son pobres. Hermanos, la pobreza aqueja. La pobreza cala. Y es probable, hermanos, que hayan sido afectados en su vida económica porque eran cristianos. No podían trabajar en cualquier lado, no podían comerciar con cualquier persona, no se podían asociar con cualquier persona porque podían ser perseguidos, llevados y matados. Cristo conoció lo que es ser pobre. Dice Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 8:9. Él se hizo pobre para que nosotros nos hiciéramos ricos. Él conoce la pobreza. Y no todas las iglesias, hermanos, no todos los miembros en lo individual, las familias, van a superar la pobreza. Si usted está acercándose a Jesús, a Dios, buscando en la Escritura algún pasaje, alguna promesa de que si se convierte al cristianismo va a parar de sufrir, tengo que decepcionarlo y decirle que desde Génesis hasta Apocalipsis no hay una promesa como tal. No hay. Y no todos superaremos la pobreza en esta vida. No todo lo vamos a poder hacer, y menos cuando está en riesgo nuestra salvación. Si podría usted o los hermanos de Esmirna asociarse con algunas iglesias o templos idólatras para sobrevivir, asociarse a lo mejor con algunas familias paganas para sobrevivir, pero perderían luego su vida eterna. Ellos tenían miedo a la muerte, pero realmente tenían que tomar valor hasta la muerte porque había vida después de esto. Y esto, hermanos, es lo que necesitamos recordar. Somos iglesias sufridas, tal vez nos identificamos con Esmirna. Cuidado con quienes nos asociamos, como familias, como iglesias. No vale la pena, hermanos, se lo prometo. Jesús le está diciendo aquí, no vale la pena. Mejor sufre y muere pobre. No importa, es mejor. Además de eso, dice el versículo 9 también que había intervención diabólica. Los judíos que tenían esta asociación o influencia con los romanos, con los políticos romanos, y pues prácticamente los entregaban, los acusaban. Influencia, como dice Jesús aquí acerca de ellos, influencia diabólica. Y para acabarla, hermanos, le dice en el versículo 10, y esto se va a poner peor. Dice el versículo 10, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Las iglesias pueden ser oprimidas con lo que ya tienen, y si nosotros recibiéramos una carta de Jesús y nos dijera que todavía esto se va a poner peor, seguramente habría una depuración. Algunos retrocederían, se darían la vuelta y se irían de la iglesia, pero otros van a recordar quién es Jesús. Él es el que estuvo vivo, murió, pero ahora vive. Él es el primero y el último. Y no importa, hermanos, lo que usted y yo tengamos que padecer aquí, en esta vida, la promesa es que para el que venciere, Él nos dará la corona de la vida. Esto es lo que Esmirna necesita saber directamente de Jesús. Esto es lo que yo necesito saber directamente de Jesús, que vale la pena el sufrimiento. O como le dijo el apóstol Pablo a las iglesias, que a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios. Y que bueno, y habrá congregaciones, familias que
puedan superar la pobreza, puedan superar tal vez la tribulación, el ser perseguidos, ser una iglesia en paz, con actividades y en prosperidad. Pero habrá otras cosas en las que tenga que resistir hasta la muerte, sus pruebas, sus tentaciones, sus concupiscencias. ¿Qué es lo que le falta a la iglesia de Matamoros? ¿De qué tiene miedo la iglesia de Matamoros? ¿De la tribulación? ¿Tiene miedo de la pobreza? ¿Tiene miedo de que esto se va a poner peor? Pues puede que lo tenga. El Señor solamente le está diciendo, aguanta, aguanta hasta el final. Aguanta, y si tienes que dar tu vida por mi causa, dalo. Aguanta hasta el final y yo me voy a encargar de darte la corona de la vida. Jesús se presenta a Éfeso primeramente como el que tiene en su mano a las iglesias, incluyendo a Éfeso, el que puede dejarla ahí en su posesión o el que la puede quitar. Y para mantenerla ahí, le dice, tienes que vencer la indiferencia. No sirve nada más tu sistema de iglesia. Ponle pasión. Ponle amor. Jesús se presenta a Esmirna primero como el que murió, Jesús, y como el que resucitó, Cristo victorioso. Y Esmirna, hermanos, estaba sufriendo y vendría más sufrimiento. Y siempre se sentía con miedo de morir. Tal vez este es nuestro último domingo. Tal vez veían las puertas de la congregación o de la casa pensando en que por ahí entrarían los soldados, por ahí entrarían los judíos entregándolos a los romanos. Tal vez sentía ese miedo. Gracias, hermano. Tal vez siempre estaba con ese miedo latente. Yo recuerdo, estábamos platicando hace un momento, cuando estábamos en la pandemia y nos ordenaron cerrar las puertas. Pues hermanos, contra todo pronóstico y tal vez no siendo tan prudentes, la iglesia de Cristo en Cadereyta nunca cerró sus puertas. Hicimos algunos grupos, nadie respetó los grupos y dijeron los viejitos, pues si me voy a morir, que me muera aquí. Y yo era el predicador, en ese entonces nada más yo era el único, ahorita vemos 3. Yo era el único y tenía que estar en todos los grupos, despedía a unos y recibía a otros, los despedía y recibía a otros, y pues yo tenía que estar en todos, así que si a alguien le iba a dar COVID, pues era a mí, gracias a Dios no me dio nada, hermanos. Pero cuando ya finalmente dijimos, pues bueno, pues Dios dirá, ¿verdad? Pero queremos cantar, queremos orar y queremos adorar juntos. Y si tal vez es el último de los tiempos, pues nos iremos juntos. Pero cada reunión veíamos las puertas, si iban a clausurarnos, a entrar por el predicador, a llevarlo preso, a poner una multa y a llevarse a sacar a todos, no sé. Vivíamos con ese miedo latente. No era nada comparado al miedo que vivía la iglesia en Esmirna, la ciudad más peligrosa para ser cristianos. Siempre con miedo, siempre con miedo, siempre con miedo. Lo que tenía que vencer Esmirna era ese miedo a morir. Y era ganar ese valor a vivir del otro lado. A vivir del otro lado. Las iglesias de México, hermanos, necesitan vencer la indiferencia. Necesitan vencer el miedo a morir. Pobres, atribulados, etc. Hay muchas iglesias funcionales. Existen por todo el país. Pero ya no hay fervor. Somos la segunda generación, la tercera generación, y ya no hay fervor. Yo no sé si está sucediendo esto en Matamoros, no lo sé si es cierta, pero puedo casi asegurarlo. Hay iglesias funcionales, pero sin amor, sin fervor, sin pasión. ¿Dónde está nuestro primer amor? Hay muchas iglesias con grandes tribulaciones y con la tentación de abandonar el cristianismo para ya no sufrir. Hacen alianzas por conveniencia económica y no están dispuestos a llegar a la muerte pobres. Quieren llegar de perdido habiendo aprovechado algo de la vida.
pero olvidaron de no contaminarse. Hacen alianzas religiosas o políticas para no ser excluidos, para no ser los marginados. No importa, hermanos. Si su congregación se tiene que quedar sola, aislada, porque las otras congregaciones están en pecado o tolerando el pecado, no importa que se quede solo y se muera sola la iglesia. Lo importante es mantener la pureza y mantenernos fieles. No tenga miedo, hermano, hermana, en nada, dice Cristo, en nada de lo que vas a padecer. Viene padecimiento, eso tenlo por seguro, pero no tengas miedo. Súfrelo, aguántalo, sopórtalo y llévalo hasta el límite y yo te daré la corona de la vida. Para los que nos visitan, a nuestros amigos que no han sido bautizados o que nos visitan por primera vez, Jesús es el único que reclama tener la verdad y la salvación. Él lo dijo en el capítulo 1 y lo dijo en estas cartas: yo soy el que tiene en su mano al mundo entero. En Él depende si nosotros somos dejados en Él o quitados. Pero hay que vencer. Hay que vencer el miedo, hay que vencer la indiferencia tal vez, hay que vencer muchos prejuicios. Hay que vencer a veces unos 10 metros para pasar al frente y decir, yo quiero ser bautizado. Una hermana me decía, cuando apenas iba llegando a Matamoros, yo no sabía cómo estaba la condición del agua, pero me dijo, el que venciere las aguas, ¿verdad? El que venciere las aguas. Yo no sabía hasta que ya llegué a Monterrey, ya entendí el contexto, a Matamoros entendí el contexto. Pero usted tiene que vencer estas aguas, no le van a hacer nada. No, nada malo. Lo que tiene que vencer son estos metros para llegar a estas aguas y ser lavado de sus pecados y mantenerse en la mano de Jesús. Para que cuando Él venga a pedir cuentas, como dijo el capítulo 1, versículo 7, todo ojo le verá, y también los que lo traspasaron, usted se ha pasado con Él al cielo, recibiendo la corona, recibiendo ese fruto del árbol de la vida para vivir eternamente con Jesús. Eso es lo que vale la pena. Y para obtener lo que vale la pena, hay que vencer. Le dijo a Éfeso y le dijo a Esmirna, tienes algo a tu favor. Tienes cosas a tu favor. Y yo quiero decirte a ti, amigo, amiga, lo que hoy tienes a tu favor es que hoy estás aquí. Eso es lo que tienes a tu favor, pero ¿se puede quedar solamente eso ahí? ¿O puedes aprovechar esta ventaja que ya tienes? Ya estás aquí. Has escuchado el mensaje. Jesús es el que nos tiene en sus manos y nos puede quitar o nos puede dejar y permanecer con Él para siempre en la eternidad. Vamos a estar puestos de pie para entonar un himno de invitación. Dios les bendiga.